Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de nada más y nada menos que prácticas profesionales correspondiente a la licenciatura en psicología dentro de los parámetros de aquí de Universidad CETEC. Bienvenidos a la clase número 2. Unidad número 2, empezamos con un tema extenso, empezamos con un tema que, bueno, más que extenso, profundo, perdón, más que extenso, profundo. Así es que permíteme compartirte pantalla. Bienvenido a la clase número 2, bienvenida a la clase número 2. El día de hoy vamos a hablar sobre la intervención en psicología clínica. La introducción a la intervención, qué es o cuáles. Sí, mejor dicho, cuáles son las áreas de intervención, los niveles de intervención, los lugares de evaluación y la entrevista. Ok, dame un segundo. Pese al recorrido que ya tenemos dentro del campo de la psicología, quiero ser enfático en una cosa, en el concepto de intervención. ¿Qué podemos o de qué manera podemos conceptualizar la palabra en cuanto al verbo? Literalmente, identificar qué acción, ojo con lo que te estoy diciendo, identificar qué acción es la que me va a dar mejores resultados dentro de un proceso, ya sea para alterarlo o para mejorarlo. Eso es importante que lo anotes y como dijeran por ahí, anótele bien. Un segundo, ¿qué acción? Bueno, en sí el concepto es la acción de intervenir en un proceso, pero la parte que vamos a rescatar es esta, para alterarlo y mejorarlo. Puede tener varios usos según el contexto, ¿no? Los ejemplos incluyen intervenciones médicas, lo voy a poner ahí, que son situaciones en las que hay que tomar decisiones, realmente eso es una intervención, debe ser una intervención social, programas de ayuda, con problemas de necesidades educativas especiales, intervención política o militar. Realmente el sinónimo común para intervención es acción, por lo que ya platicamos, participación, mediación o intromisión, dependiendo del caso. Si hablamos de psicología clínica, un segundito, vamos a ir rememorando. Voy a quitar este para que lo pueda sacar screenshot. Repito, especialidad. La psicología clínica es una especialidad, hablamos de cetáceo, perdón. La psicología clínica es una especialidad de la psicología enfocada en bueno, estos son súper importantes. Diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales y problemas de salud mental. O sea, no nada más se encarga de una sola cosa, ¿no? Trastornos mentales, perdón, y problemas de salud mental. Lo vamos a poner aquí en verdecito. Ahora sí. Ojo, porque ahorita vamos a hablar de esto a profundidad en individuos, parejas, familias y grupos. Utiliza conocimientos y técnicas psicológicas para evaluar, tratar y modificar conductas desadaptativas. Repito, conocimientos y técnicas psicológicas para evaluar, tratar y modificar conductas desadaptativas. Hasta aquí espero que me estés cachando. Si es así, pues mándame un mensajito, pone, ahí vamos bien. Ok, estas conductas desadaptativas normalmente generan malestar, ya sea en primera persona o en los círculos en los cuales se desenvuelve, con el fin de promover el bienestar psicológico de las personas. Quiero que observes la imagen que tienes del lado derecho porque para un servidor es muy importante. Si hablamos de intervención psicológica, podemos decir de acciones a través de las cuales
podemos alterar o mejorar estos trastornos mentales y problemas de salud, ¿ok? Ojo con lo que digo, repito, podemos alterar o mejorar los trastornos mentales y problemas de salud. Todo va a depender de lo que mencionábamos ahorita, conocimientos y técnicas en la evaluación, tratamiento y seguimiento del paciente, ¿no? O del cliente o del consultante. Quiero que observes la imagen porque esta parte es esencial, ¿no? En el ayudar puede estar el error y en el no ayudar o no involucrarse, esta es la palabra, y en el no involucrarse puede estar el acierto. Es muy delgada la línea, pero te invito a que me sigas. Mira, hablamos de, voy a quitar este, te voy a presentar esta. Dame un segundo. Este, no sé por qué no abre, de todas maneras no lo íbamos a utilizar mucho, solamente es como para que recuerdes. Hablamos de los pioneros en la psicología en Estados Unidos. Si tú te haces la pregunta, lo voy a poner aquí para que sea más grande. ¿Cuál es el mejor país en la historia de la psicología? De inmediato se te viene esto a la mente. Ya hablábamos la clase pasada, en la clase uno, que de este lado del charco, los mayas y algunas culturas prehispánicas también observaban o analizaban el fenómeno de la conducta desde otras perspectivas. Si hablamos de William James, de Stanley Hall, de Carl Jung, de Sigmund Freud, del psicólogo que tú me digas, podemos hablar de, por ejemplo, Sigmund Freud de origen austríaco, pero con impacto y relevancia en el desarrollo de Estados Unidos de Norteamérica o de América. Eh, si hablamos de Carl Gustav Jung también, de perdón, de Eric Erickson, si hablamos de cualquier psicólogo, de inmediato se nos viene este país a la cabeza, ¿no? Estados Unidos. Pero la pregunta que te hacía al principio, perdón, me desvié un poquito. Si yo me hago la pregunta, ¿cuál es el mejor país para trabajar o para abordar la psicología clínica? Quiero que observes algo. Estados Unidos no es. Y te voy a decir por qué. De manera específica, no hay una lista que nos pueda decir cuál es el mejor país para abordar la psicología clínica. ¿Ok? Podemos utilizar varios criterios para decir mejor país, ¿no? Los que pagan mejor, los que la población tiene un estado de salud mental superior al de otros países, por su liderazgo en ejecución, en aplicación, en técnica, en investigación, en oportunidades laborales, ¿ok? Eh, o en la calidad de sus egresados, en, como te decía, en la investigación, en la difusión del conocimiento. Si tuviéramos, híjole, es que no sé cómo decirlo, sí, pero si tuviéramos la oportunidad de evaluar al país vecino, al país del norte, por esta capacidad, por el desarrollo social o por la salud mental de sus ciudadanos, creo que México es mucho mejor opción para ejercer o para aplicar la psicología, pese a que observemos que quizá, como vulgarmente se dice, estamos en pañales. En el país del norte, por más cuna de psicólogos y de transformadores de la psicología que se crean, o sea, no como de creídos, sino de reconocimiento de que ahí han nacido esas mentes, pues vamos a tener ahí una distancia totalmente completa. De hecho,
uno de los primeros, o más bien el primer psicólogo de psicología experimental, el que da origen a algunos términos de la psicología, se desarrolla en Estados Unidos. Por eso no quiere decir que Estados Unidos sea el mejor país para desarrollar la psicología. Simplemente estamos hablando que es la cuna del conocimiento teórico, conceptual, perdón, dicho de una mejor forma. Entonces, ante esta situación, debemos de entender el concepto como tal, que es el siguiente: la intervención psicológica consiste en la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de nada más y nada menos que de un profesional, y no solo cualquier profesional. Voy a hacer énfasis aquí: un profesional acreditado con el fin de ayudar a otras personas a comprender sus problemas, a reducir o superar los mismos, a prevenir la ocurrencia de estos y o a mejorar las capacidades personales o relaciones de las personas aún en ausencia de problemas. Esto abarca distintos ámbitos, distintos niveles y distintos medios. Si hablamos de algún ejemplo, podemos hablar de los campos de aplicación. ¿Cuáles son los campos déjame me salto un tantito, los campos de aplicación de la intervención psicológica clínica? Son muy variados, pero en pocas palabras, o en resumidas cuentas, es la psicología clínica y la salud, la educación, el área laboral, los programas comunitarios, y uno que está no muy de moda, pero que sí está en total crecimiento, que es el deporte. El deporte es uno de los rubros o de los parámetros que está creciendo, ¿no? Sale. Entonces, ahora vamos a entender otra cosa. Dame un segundín. Quiero que observes esto. La intervención en la psicología clínica no solo es acompañamiento. Vamos quitándonos la idea, ya bueno, aquí a ver si nos traba esta cosa, pero vamos quitándonos la idea que la intervención clínica es apapachar, consentir, sentirse mal por las otras personas, querer buscar la solución a problemas que tal vez no lo son, o querer encontrar una solución ante un problema que nos hemos inventado. Hay muchísimas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, quiero que veas esta imagen para que quede como parámetro. Si bien es cierto que en los últimos años el concepto o la palabra de solamente aquella persona que quiera cambiar podrá continuar con terapia, no está dicha así, tú la conoces bien. Este, pero quiero que veas la imagen, porque puede llegar a ser en la parte laboral, la parte profesional, en el día a día, puede llegar a ser desgastante tener pacientes, clientes o consultantes que no tienen ni la más mínima intención por querer modificar o su estilo de vida o sus conductas o sus sentimientos o sus emociones, pese a que ya los tengan identificados. Es muy diferente a cuando no los tienes identificados y pues no hay mucho que hacer, ¿va? Es trabajo también del psicólogo, pero precisamente evita esto, ¿no? El que termines desgastándote ante un problema o una situación que no sea tuyo. Ahora, el campo de acción de la psicología clínica es amplio, mucho, muy amplio. Literalmente podemos iniciar con el diagnóstico, tratamiento y prevención, como ya platicábamos. Al ser el ser humano un ser social por naturaleza, podemos hablar que estas situaciones se presentan en todas las edades o todas las etapas de desarrollo de la vida humana. Ahora, el terreno, al ser amplio, si hablamos de todas las etapas y de todas las edades, es muy amplio. ¿Dónde se puede aplicar? ¿Dónde se puede intervenir? Consultorios privados, hospitales, clínicas, centros de salud,
en ámbitos educativos, en ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, y cuando veamos a una persona en situación de crisis. Repito, diagnóstico, tratamiento y prevención. Pero una de las partes importantes es la evaluación. Quiero que veas también la imagen que tienes aquí abajo. Obsérvala bien. Ok. Quiero que observes ahí cómo pareciera que dentro de la cabeza hay nudos, hay ataduras, hay hilos, que no es como que híjole, quiero que también te quites ese estigma, que no es como que los puedas manipular o descubrir el hilo negro o desenredar o quitar nudos. No es una manipulación literal con las manos, es un proceso científico. Recuerda que la psicología también puede ser vista como una ciencia técnica o un arte, ¿ok? Por su historia, pues, epistémica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por su historia epistemológica, por cómo sucedió todo hasta el día de hoy. Ahora, si hablamos de intervención en la psicología clínica, quiero que vayas tomando dato. Dato número uno. ¿En qué áreas y qué funciones realiza un psicólogo clínico? Vámonos primero, como dirían por ahí, primero lo primero, la evaluación y el diagnóstico, que te digo que es un proceso más científico que de otra cosa. Se evalúa normalmente a través de entrevistas, de pruebas psicométricas, de observaciones, se realiza un diagnóstico preciso y lo que tenemos como Biblias son el DSM-5, que ya va en una versión revisada, ya va texto revisado, no es la primera edición, se han ido modificando estas ediciones, ya vamos en en la versión revisada. Obviamente el DSM-5 por sí solo te puede servir como un parámetro de contraste, o el CIE 11, fíjate, vamos en el 11. Hablamos de evaluación, principales áreas de intervención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, te los voy a englobar ahí, prevención, intervención en crisis, la psicología infantil, psicología de pareja y familiar, rehabilitación neuropsicológica, psicooncología, que en México es una área fuerte, una de las áreas fuertes. ¿En dónde más puede intervenir un psicólogo clínico? En la psicología, en la psicología laboral, en la educación, en las organizaciones y en la investigación. Ahí, y así como lo platicábamos hace rato, pues lleva niveles, ¿no? Como la pirámide que vemos ahí a un lado. A pesar de las áreas y de las funciones, pues también va en niveles individual, de parejas, de grupos, de familias, de comunidades, y dependiendo de la fase del problema en el que se encuentre, ¿no? Si es fase de prevención, que son muy pocas, que podemos decir que es lo de hasta arriba, intervención en crisis, que pues depende de cada contexto, el tratamiento y el post-tratamiento. De eso, prácticamente de eso, pues sí podemos asegurar un poquito, ¿no? Hablamos también de niveles de intervención según la unidad que estemos analizando. Ponle mucha atención. Si la unidad es literalmente unitaria, hablamos de una unidad de análisis individual, en donde nos centramos en el paciente de manera aislada para abordar trastornos, comportamientos o adquisición de hábitos saludables, literalmente de manera individual. Se puede analizar a la pareja o a la familia, dependiendo de cómo estén conformadas estas, la participación de ambos miembros o de todos los miembros,
puede ayudar a tener mayor impacto a la hora de la compilación o de la contribución de soluciones o de respuestas al problema, trabajando en dinámicas relacionadas con la sociedad y la interrelación. En grupo, cuando trabajamos con un conjunto de personas que pueden o no compartir, ojo, que pueden o no compartir una problemática similar de manera comunitaria, cuando abordamos literalmente una comunidad, ya sea una comunidad pues física o virtual, en estos casos, institucional, pues dentro de una institución puede ser pública, gubernamental, educativa, no educativa, empresarial, ok, abordando las situaciones de cada entorno. Te voy a pasar un videito, dame un segundo. Me encontraba trabajando yo hace algún tiempo en un hospital como psicóloga. Se preguntarán ustedes qué hace un psicólogo en un hospital. Tal vez sea muy raro que un psicólogo esté trabajando en un hospital, pero sí, una de sus funciones principales es ir por la hospitalización, averiguando por qué razón los pacientes están ahí. Además de que es evidente que tienen una enfermedad física, pues también deben tener alguna cosa emocional. Eh, Me encontraba haciendo esta labor cuando de repente las directivas de ese hospital en Medellín pidieron al equipo de salud mental que creáramos una estrategia para atender a las personas que llegaban a urgencias por intento suicida y autolesión, que al parecer no es lo mismo. Cuando decidimos crear esa estrategia, las directivas del hospital habían dado una cifra de 16% de las emergencias mensuales eran causadas por intentos suicidas o personas que se habían autolesionado. Cuando comenzamos a medir el equipo de salud mental y yo este fenómeno, nos dimos cuenta que del 16 al 31% se elevaba la cifra midiéndola seriamente. Como ustedes pueden ver, es una cifra bastante alarmante solamente para este hospital. Se duplicó en esa medición el número de personas que llegaban por esta causa a las urgencias. Yo no pretendo acá contarles cuán grave es el fenómeno suicida en el mundo, porque muchos de ustedes, o todos de ustedes, sabrán que es bastante complejo, pero solo quiero mostrarles en este hospital las cifras alarmantes que teníamos al momento de medirlo. Empezamos a hacer una estrategia bastante noble, el equipo de salud mental, para atender a esas personas, que se trataba de atención prioritaria durante la hospitalización por psicólogo y psiquiatra, y también a sus familias. Además de esto, tenían, por así decirlo, derecho a 2 sesiones grupales luego de salir muy bien de la hospitalización, de estar curados físicamente, podían asistir a 2 sesiones de terapia de grupo, por así decirlo. Un día, lo llamo el momento cero porque es el momento cero de mi carrera profesional,
Estaba yo preparándome para iniciar el grupo, se hacía cada 8 días y recibíamos a todos los que habían intentado quitarse la vida esa semana. El grupo era más o menos de 15, 20 personas, nunca bajaba de ahí. Ya se podrían ustedes imaginar cuántas personas a la semana había con esta condición. Sí, acudían 15 o 20 personas a ese grupo. Como les iba contando, yo me encontraba preparándome para empezar ese grupo a las 10 de la mañana y llega una paciente en brazos de su padre, ella tenía 14 años. Yo sabía muy bien quién era, pero jamás esperé encontrarla ahí. En una pelea con su madre, había tomado aproximadamente 100 tabletas de acetaminofén. Ustedes dirán, pero acetaminofén, eso no hace nada. Pero en cantidades como esas, ella tuvo falla renal, dos reanimaciones en cuidados intensivos y estuvo durante 2 meses en el hospital. Cuando salió de allí, su padre la llevaba en brazos, como les conté, porque ella había olvidado caminar. Por alguna extraña razón, había decidido estar allí a pesar de no estar totalmente recuperada. No les voy a negar que para mí fue imposible mantener la neutralidad del psicólogo. Y esa vez me di cuenta de 3 cosas que ya les voy a comentar. Al yo hacer la pregunta, ¿volverían ustedes a intentar suicidarse? Valentina me miró con unos ojos que jamás olvidaré. Le he cambiado el nombre para que no se alarmen. Y me negó con la cabeza rotundamente, me dijo, no. Además de ella, varias personas, si no todas, dijeron nunca jamás volverlo a intentar. 2 mitos entonces se desmitificaron en estos grupos. Uno, todo el que intenta suicidarse lo volverá a hacer. No hubo una persona en ese grupo que me dijera que lo volvería a hacer, sobre todo después de sentirse apoyado por una institución como un hospital. 2, el suicidio no se puede evitar, el que se va a suicidar se suicida, no sé si han escuchado por ahí, no, si ya lo pensó, ya lo hace. Creo que es una especie de defensa de las personas para sentirse mejor. Si no se puede evitar, pues para qué hago algo. Totalmente desmitificado en estos grupos porque absolutamente siempre me dijeron, sí, si yo tuviera una persona que hubiera llegado en el momento, que me hubiera dicho algo, que me hubiera dado un abrazo, posiblemente no hubiera intentado hacerlo. Una tercera cosa que me di cuenta en esos grupos, y sobre todo en el momento cero, fue que la estrategia del hospital era buena, bondadosa, pero no era suficiente. Estábamos llegando tarde, estábamos llegando después. Salí entonces de ese hospital y creé una nueva categoría llamada urgencia psicológica, y lo que pretendo es equipararla con una urgencia biológica o del cuerpo, orgánica. Si ustedes ven, no hay lugares para atender urgencias emocionales, y yo me atrevería a decir que son una de las más letales que existen. Tal vez yo tengo una emergencia, un dolor de cabeza o algo, o me atropelló un carro, claro, es importante atenderlo, pero si tengo una ruptura de pareja, y derivado de eso tengo un impulso de hacer algo contra ella o hacer algo contra mí, eso también es una emergencia que amerita ser atendida. Entonces mi intención es, primero que todo, devolverle a una urgencia psicológica el valor que tiene. Los mejores del Vamos a sector comer un saben cómo comercialito, una destacar. disculpa. Prueba más de 8 modos diferentes con QuillBot Premium. Y la importancia que amerita. Por ello, desarrollé entonces a través de esta categoría y trabajo yendo a casa, a la calle, a cualquier lugar, en el momento justo, haciendo entonces de la psicología algo distinto. ¿Qué ha sido la psicología tradicional? La psicología tradicional ha sido ególatra y ha sido reactiva. Volvemos a lo que hicimos en el hospital, estábamos llegando después, cuando posiblemente no había nada que hacer, cuando posiblemente el daño estaba hecho, o las personas estaban muertas. ¿Ahí para qué psicología? ¿Ahí para qué psiquiatría? ¿Y ahí para qué medicamentos? Lo que pretendo entonces es hacer una nueva psicología, yendo a casa, donde estás mal, yendo a la calle, donde tú requieres, y hacer una psicología proactiva, que llegue antes y no después.
una psicología que responda a la urgencia de la vida o de la muerte, no sé, pero que responda a esa urgencia. Sobre todo una psicología contextualizada. Si ustedes ven, los psicólogos siguen trabajando desde el consultorio esperando que la gente tome la iniciativa de ir a ellos. Esto hace que los psicólogos trabajen generalmente con personas de las mismas características y no tan graves. Porque si yo puedo pararme, conseguir dinero y ponerme lindo para ir al psicólogo, no soy tan mal, ¿o sí? No soy tan mal. Entonces, lo que pretendo es ir allá, donde una depresión está más descompensada, una bipolaridad está más confusa, un duelo está Observa el lenguaje corporal de todos, ¿eh? Observa, porque vamos a platicar también sobre ello vivo un poquito al y no respecto. llegar después cuando posiblemente ya no haya nada que hacer. Ahora bien, dirán ustedes, ¿cómo puedo ayudar yo a una persona que está en crisis o que quiere cometer un intento suicida si no soy psicólogo? Es muy sencilla la respuesta, pero muy compleja. Como todo lo simple, es complejo. Escucha. Pero no escuches Ojo intentando ahí. responder, porque a veces creemos que necesitamos tener la respuesta que el otro nos demanda. No, si tú no tienes la respuesta con que escuches es suficiente. Inclusive, cuando aconsejas y respondes, puedes hacer más daño que si escuchas nomás. El intento suicida es dos cosas, básicamente. Soledad y falta de escucha, que paradójicamente son como lo mismo. Si estoy solo, pues nadie me escucha. Si quieres ir un poco más allá, puedes dar afecto, puedes dar un abrazo, puedes decir que estás ahí. A veces los consejos le indican al otro que puede seguir mal. Paradójicamente, cuando nosotros aconsejamos a alguien, le estamos dando más que un consuelo, le estamos dando la herramienta para que siga triste. No sé si les ha pasado que ustedes dan un consejo y a veces no funciona, porque eso no es lo que se pide. Lo que se pide es escucha. Es muy simple. Una escucha sin pretender tener la respuesta, porque a veces no la tenemos, sino es que siempre. Entonces no se preocupen, escuchen, ayudan demasiado. De nada sirve entonces tener preocupaciones artificiales o académicas acerca de las cifras del suicidio si no hacemos nada por cambiar las intervenciones psicológicas y si no decimos al otro cómo puede ayudar. Muchas gracias. Ok, la conferencia se llama Por una intervención. Un segundo, ¿eh? Por una intervención clínica psicológica impactante. Quiero que veas este. Te dura un poquito más, pero sí es importante que lo observemos. Precisamente con este cerramos cuando vamos a cerrar los temas. Observa, las dinámicas. Y siempre hacemos lo mismo, comparar. Y cuando comparas tu vida con la de alguien más, adivina quién asume las consecuencias. Adivina quién es esa persona que pierde su confianza, su seguridad, el autoestima, el que se encuentra con la ansiedad y con la depresión, para después tocar el fondo. Y a los demás no les pasa absolutamente nada. Es más, quizá ni siquiera los conocías. Quiero que me hagan el favor de ver a todas las personas que están a su alrededor. Véanlas muy bien. Por favor. Ahora háganse esta pregunta. ¿En serio creen que cada uno de ustedes es exactamente igual? Porque el último que me quedé yo es que cada uno de ustedes es una persona única. Única a su manera. Pero desde que somos pequeños nos han dado esta formación competitiva. Esta formación en la que siempre tenemos que ser mejor que los demás para alcanzar el éxito, para poder ser felices.
Nos enseñaron a competir, pero no a convivir. Y en esta competencia, lo único que nos ganamos es envidia. Cada vez que vemos a alguien triunfar, nos da celos. Lo primero que pensamos es, ¿cómo lo podemos hacer mejor que él o que ella? ¿Cómo podemos aplastarlo? En vez de tratar de aprender. En mi familia, somos 5 hombres y una mujer. Mi mamá, mi papá y 4 hermanos. Imagínense el ambiente tan competitivo que había en la casa. Siempre peleábamos para ver quién era el mejor. Y de hecho, uno de ellos es mi cuate. Tiene exactamente la misma edad. Y nacimos el mismo día. Toda mi vida académica fue una comparación contra él. Siempre que veía sus calificaciones yo me sentía mal porque las mías eran peor. Me sentía como si fuera la oveja negra de la casa, nada más porque yo sacaba un 5 y él sacaba un 8. Y para mi mala fortuna, tengo que aceptar que es muy inteligente. Porque además de eso, no nos enseñaron a estar en duelo. No te enseñaron a que a veces lo que tenemos que hacer es tomar una pausa, sentir, llorar, para luego poder salir adelante. Porque tenemos esta idea de que cuando alguien ve las lágrimas de otra persona, juzga, le dice que es un cobarde, le dice que es una persona que no va a poder salir adelante. Y entonces nos morimos de miedo, de sentir. Y todo esto para llenar las expectativas de alguien más. Expectativas que nosotros nos imaginamos que vienen de la sociedad, cuando eso no es tan real. Las expectativas vienen de las personas que están más cerca de ti, de tus amigos, de tus hermanos, de tus primos, de tus papás. Y algo tienes que entender. No puedes tomar decisiones y trabajar para llenar las expectativas de alguien más. Eso es imposible. Cuando aceptes que las únicas expectativas que puedes satisfacer son las tuyas, vas a empezar a generar seguridad. Vas a elevar tu autoestima. Te vas a convertir en una persona con determinación. Pero les tengo una pregunta más interesante. ¿Qué si no? ¿Qué si no me siento seguro? ¿Qué si no tengo esa confianza? Porque cuando estás ahí, en ese hueco, sientes que no tienes esperanza. La luz se ve muy, muy lejos. Y entonces nos encontramos con los problemas. Hay una gran verdad que es muy difícil de aceptar. Aunque ustedes ya lo sepan, es difícil de aceptar. Y esa es que un día te vas a morir. Un día vas a dejar de existir. Todo lo que quisiste hacer, ya no lo vas a poder hacer. Entonces hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. No pasa nada. Pero el punto es que ese día que tú dejes de existir, te vayas sin ningún arrepentimiento. Porque en el camino vamos a estar sintiendo muchísimas emociones. Emociones que cada vez van a ser más fuertes. Y como ustedes bien saben, para poder dominar algo tenemos que familiarizarnos. Cuando nos sintamos enojados, siéntanlo. Si es necesario, griten. Cuando te sientas triste, llora. Cuando te sientas feliz, sonríe. Las emociones son inevitables, pero lo que sí podemos controlar es el impulso de estas. Necesitamos familiarizarnos para poder canalizar el cómo queremos
nosotros responder hacia esta emoción y utilizarla para nuestro bien. Sería ignorante de mi parte no hablar de todos los factores que se encuentran a nuestro alrededor. Factores que tienen una gran influencia en nosotros mismos. Y quiero que por favor levanten la mano todas las personas que traen consigo su celular. He ahí la gran dependencia. Cada vez que salimos de nuestras casas o de donde sea que nosotros estamos, nos checamos los bolsillos para ver si tenemos el celular. Y no importa qué tan lejos vayamos, no importa si vamos tarde a la casa de nuestro amigo o al trabajo o a cualquier compromiso que tengamos, estamos dispuestos a regresar al lugar donde dejamos el celular porque nos sentimos incompletos, incomunicados, inútiles. Y vamos a utilizar un ejemplo más específico. Quiero que levanten la mano todas las personas que tienen una cuenta de Instagram, Twitter, Facebook, cualquier red social. Una dependencia de la dependencia. Ahora, con las redes sociales te puedes comparar 500 veces con personas falsas, con personas que ni siquiera viven en donde tú vives. Puedes ver esa imagen o esa cara perfecta y compararte con un filtro. Puedes ver esas facciones perfectas y compararte con un ángulo. Puedes compararte con ese paisaje donde al parecer todos se la están pasando excelente en las playas, en los lugares más bonitos del mundo y decir, ¿por qué no estoy ahí? Somos especialistas en analizar qué es lo que tienen ellos que nosotros no tenemos. Y después empieza esta autodestrucción. Empezamos a generar un trastorno mental. Tratamos de ver la realidad como si fuera otra. Y ese es uno de La los Organización primeros Mundial pasos, de la Salud hizo una encuesta en el 2021. Se encontró que 2.500.000 personas sufrieron de depresión ese año. 1.000.000 de personas se suicidaron ese año. Para que tengan noción de lo que significa esa cifra, en esta conversación que estamos teniendo ahorita de aproximadamente unos 15, 18 minutos, alrededor de 30 personas se van a haber quitado la vida. Ese es el impacto que existe y que nadie se atreve a cuestionar, porque se nos olvidó hace mucho la responsabilidad que conlleva el uso de todo esto. Y no me malinterpreten, no todo en esta conversación es negativo. Como cualquier otro problema existe una solución. Y hay 3 puntos en los que tenemos que trabajar, y no nada más hoy, por todas nuestras vidas. El primero de ellos y el más importante, la base de esta columna vertebral, es la disciplina. La disciplina es la responsabilidad de trabajar en lo que te hace bien a ti, en lo que te hace transformarte en esa mejor versión. Vele anotando No ahí nada ese más lo que tema, te conviene, ese punto. o lo que se te antoja en ese momento. Es lo que es bueno para ti, para llegar a esa versión que tanto anhelas. Y vamos a necesitar un poco de motivación. Esa gasolina que es un impulso que te va a levantar de tu cama y va a hacer que hagas las cosas como se deben de hacer. Encuentren qué es eso que los mueve. Utilícenlo día con día, no importa. Y les voy a compartir. Normalmente cuando encuentras qué es lo que te motiva, suele ser un poco ridículo para los demás. Se los comparto por experiencia. No pasa nada. Úsenlo todos los días. Cada vez que ustedes se sientan que están abajo, utilícenlo. Y de esa forma van a trabajar en su disciplina, porque el segundo punto son los hábitos. La teoría de los hábitos es muy sencilla, pero la práctica es de las más complicadas. Es un sistema repetitivo que va a hacer que puedas alcanzar esas metas que tú tienes.
Y les voy a dar uno de los consejos más fuertes que van a haber escuchado hoy. Modifiquen su entorno. Estoy seguro que la mayoría de aquí han escuchado la frase, dime con quién te juntas, te diré quién eres. Esa frase es más real de lo que a nosotros nos gustaría aceptar, de verdad. Si tus 5 mejores amigos fuman, tú fumas. Si tus 5 mejores amigos toman, tú tomas. Si tus 5 mejores amigos se drogan, tú te drogas. Y no es nada más en personas. Cuando hablamos de modificar el entorno, también tenemos que modificar la parte material. Un ejemplo muy sencillo. Mujer se quiere poner a dieta. Va a la cocina, abre el refrigerador y está lleno de golosinas, lleno de pasteles, lleno de comida mala. ¿Qué sería más inteligente? Agarrar toda esa comida, eliminarla de mi entorno para poder ahorrar mi fuerza de voluntad, o dejarla ahí y hacer como si yo fuera perfecto y como si tuviera la capacidad de siempre decir que no. Pues la respuesta creo que es muy clara. Tomen decisiones inteligentes. Esa fuerza de voluntad es limitada. Utilícenla cuando no tengan de otra, cuando la decisión sea difícil. Porque como tercer punto y último, vamos a necesitar establecer objetivos. Los objetivos son la parte tangible, son la parte donde nosotros rendimos cuentas. Con los objetivos tenemos que tomar una hoja de papel y escribir qué es lo que queremos hacer, cuándo lo queremos hacer, dónde lo queremos hacer, por qué lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y tomar acción, hacer algo al respecto. Y no lo confundan con metas. Las metas pueden ser a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, el tiempo que tú quieras. Los objetivos es para que los hagas en ese instante. Es para que te puedas levantar y puedas ejecutar. Eso es un objetivo. El ejército de Estados Unidos utiliza un método en el que toman esta hoja y en un formato de lista desglosan sus objetivos de la forma más descriptiva posible. Una vez que ya lo hicieron, tachan las cosas que no pueden controlar y lidian con las cosas que sí pueden controlar. No te mortifiques por lo que no te corresponde. Y haz sobre lo que realmente puedes hacer. Y no te subestimes. Vamos a necesitar romper estos paradigmas sociales. Vamos a necesitar alejarnos de las personas que nos juzgan, que se burlan de nosotros, que nos critican. Y vamos a tener que empezar a juntarnos con las personas que admiramos. Vamos a empezar a trabajar en nuestra disciplina, en nuestros hábitos, en nuestros objetivos. Y quizá entonces tendremos una oportunidad. Quizá podamos alcanzar el éxito. Y en el camino, la felicidad. Porque cuando tú trabajas todos los días para ser esa persona que tú quieres ser, vas a tener la capacidad de poder salir de ese hueco del que no veías salida. Pero eso sí, lo seguro es que no vas a hacer lo mismo. Pero ese es el punto. Vas a ser mejor. Vas a estar lleno de cicatrices que se van a ver transformado en aprendizajes. Aprendizajes que te van a impulsar. Porque cada uno de ustedes es una persona asombrosa, maravillosa, atentos, muchachos, al cierre. inteligente, capaz, fuerte, brillante, creativa, amorosa, valiente, una persona única. Eres tú. Y para ti, que por algún motivo estás escuchando esto, quiero que te acuerdes muy, muy, muy bien de mis últimas palabras. Los demás
pueden esperar. El final de este gran evento es tu comienzo. Gracias por escucharme. Ok, ok. En términos de salud mental, pues es importante que entendamos que la salud mental corresponde a no solamente a una área de la investigación científica, sino al desarrollo de una ciencia como tal. Te puse estos dos videos con la intención de que observaras dos cosas y dos situaciones. Mira, la figura del psicólogo sí está en desarrollo, sí está en constante evolución, sí está en constante transformación, pero quiero que entiendas una cosa, tanto en la primera como en la segunda, cada uno habla, o sea, el psicólogo habla, vamos a decirlo, desde el privilegio de la salud mental, desde desde el segundo plano, desde el segundo piso, desde otra perspectiva. Quiero, a partir de estos temas, quiero que seas muy consciente que estos temas no pueden pasar desapercibidos. Los niveles de intervención, mi formación académica profesional, sobre todo. Imagina que tú eres un psicólogo y te invitan a dar una charla y terminas hablando de una experiencia que sí es buena, pero sin fundamento, que terminas hablando sobre uno de los temas más trillados en la psicología, pero sin fundamento propio. Imagina que el día de mañana sales a dar una charla, una conferencia o mejor aún, una intervención en psicología clínica desde tu poco conocimiento. Qué importante sería tener un psicólogo que no solamente hable de psicología. Qué importante sería tener una psicóloga que no solo se enfoque en la psicología. Imagina un psicólogo o una psicóloga que tenga conocimiento sobre música, pero no conocimiento vago, general, conocimiento del tema, sobre la música, sobre el arte, sobre la educación, sobre el deporte, sobre el capitalismo, sobre la teoría del hábito, sobre bueno, en este caso la teoría del campo social, sobre el marxismo, sobre el leninismo, sobre los valores de la izquierda política, de la derecha conservadora, de la historia de la educación, de la historia de la conformación del país en donde trabaja, de que esté informado de los sucesos internacionales o nacionales. Imagínate que un psicólogo tenga esta preparación y no para ofrecer respuestas, como bien decían en la primera conferencia, sino para poder escuchar, para poder entender. Ahí le voy a cortar tantito y te voy a hablar de los niveles de intervención. Cuando hablamos de niveles de intervención en la psicología clínica, hablamos de niveles según la fase del problema, ¿ok? Vamos a detectar el problema y vamos a dejar de ver eh, a las cosas de manera individual o las cosas de manera general. Cada problema tiene una solución diferente, ¿no? Hablamos de las fases del problema como lo veíamos en la primera charla, la prevención, la intervención en crisis. Vamos a hablar del primero. La prevención se divide en primaria, evitar la aparición de un problema. Normalmente se acude cuando se goza o cuando se pertenece a un tipo de clase social o a un tipo de contexto que primicia la prevención antes que otra cosa. Puede ser porque ya sucedió una situación similar o para evitar una situación de observancia general. Secundaria, una detección temprana y un tratamiento inmediato. Y terciaria, reducir las secuelas de un problema ya existente. ¿Ok? Te lo voy a poner acá. Para que no se te olvide, esto es sumamente importante.
¿ok? Intervención en crisis, cuando una persona se encuentra en un estado de desequilibrio emocional debido a un evento de alto estrés. Y esto en Latinoamérica y esto en el país en donde vivimos puede ser cualquier día. Por eso te digo, qué importante sería un psicólogo que pueda entender, conocer y saber de estos temas, ¿no? Una psicóloga. Tratamiento, se realiza una intervención terapéutica sobre patologías o problemas diagnosticados. Post-tratamiento se llevan a cabo acciones para evitar recaídas o dar seguimiento después de haber concluido la fase de tratamiento y así nos podemos ir, ¿no? Si hablamos de los lugares, un segundo. Lugares, un segundín, porque este es otro tema. Porque, a ver, no es como que le puedas invitar un helado a alguien y ya de inmediato empieces a dar terapia. Dame un segundo. Nota, hay lugares en donde podemos practicar nuestra profesión. Sí, Leo, los lugares para la intervención psicológica incluyen centros de salud públicos, privados, consultorios privados, hospitales, centros de rehabilitación, escuelas, centros comunitarios, servicios en línea. En nuestro país de unos años para acá, del sismo del 2019 para acá, se ha desarrollado un poco más este servicio en línea de psicología. Podemos encontrar el IMSS, el ISSSTE, el ICEMIM, la UNAM, absolutamente todos los servicios de salud ya cuentan con instituciones de salud mental. Y mira, no es casualidad que el mexicano tenga una cultura diferente con respecto a temas que podrían ser complejos para el ser humano, por ejemplo, la vida, la muerte, las adicciones, el humor, la idiosincrasia. O sea, el mexicano tiene la piel un poquito más gruesa debido a que la salud mental se ha priorizado desde el inicio de los tiempos de manera cultural, no de manera profesional. ¿Ok? Hablamos de centros de salud y hospitales, hablamos de centros de rehabilitación y adicciones, de unidades de medicina familiar, de consultorios privados, de plataformas en línea, de instituciones educativas o comunitarias, de clínicas, de servicios telefónicos, de servicios de emergencia. Y aquí quiero hacer podemos hablar de lugares públicos, privados, municipales, estatales, federales, de programas, de apoyos. Hablamos de los lugares como lugares en donde se debe de ejercer o se debe de practicar la psicología tal cual es, o la psicología clínica como tal, para tener un ambiente más propicio, para tener un ambiente más controlado, para tener un ambiente de confianza, para tener un ambiente en el cual pues podamos generar estas evaluaciones de manera correcta. Pero recuerda que tú eres un psicólogo a tiempo completo. Una vez que tú culminas con tus estudios, te conviertes en un profesional de la salud mental. Entonces, independientemente del lugar, que no quiero decir que está bien, pero independientemente del lugar de donde te realices, la gente te va a buscar por tu profesión y no por tu persona, y serás atacado por tu persona y no por tu profesión. Eso quiero que lo tomes muy en cuenta porque tus conductas van a determinar la vara con la que serás medido, y eso es algo que nos guste o no, es así hasta que desarrollemos algo para cambiar. Entonces, lo que tú puedas decir fuera de un consultorio, fuera de una unidad médica, puede ser de impacto. Tú decides si positivo o negativo. ¿Ok? Vamos a iniciar con la psicología clínica, vamos a iniciar con un proceso de evaluación. ¿Ok? Independientemente del lugar donde la practiques, la evaluación es como el alma de la psicología clínica. ¿Ok? Es este proceso sistemático. No se puede hacer así como así, no se puede hacer a ojo de buen cubero, no se puede practicar solamente la observación,
Es un proceso sistemático que utiliza herramientas como la observación, como los tests, como las entrevistas, para evaluar la salud mental de un individuo. Ok, a ver, quiero que tengamos algo en cuenta. Pleno 2025, con una sociedad cambiante, con las minorías tomando el poder, debemos de entender que los test psicológicos, que son pruebas estandarizadas, la observación y las entrevistas, cada vez parecen ser más subjetivas. Esa te la dejo ahí al costo. Si tú tienes una mejor forma de evaluar, coméntamela ahí en comentarios, literalmente. El objetivo principal de la evaluación es recopilar información detallada. Observa la imagen del lado derecho. Recopilar información detallada para formular uno o una perspectiva, un diagnóstico o una perspectiva para generar posteriormente un plan o un tratamiento personalizado que aborde problemas de comportamiento emocionales o cognitivos. Fases principales de la evaluación. Primero que nada, haber concluido la licenciatura. Tener conocimientos de todas las áreas de desarrollo o de contacto de la vida humana. Para, a partir de ahí, proceder al diseño de una evaluación. ¿Cómo voy a evaluar a una persona? ¿A todas de la misma forma? Una vez que tenemos el contacto inicial con el paciente, la primera vez que llega al consultorio, a la consulta, a la unidad médica, donde tú me digas, lo primero que tenemos que hacer es literalmente un trabajo de investigación, de escucha activa, de elegir un tema, de entender prioridades para seleccionar variables, instrumentos y técnicas adecuadas de investigación. ¿Qué hacemos? Administramos los instrumentos y las técnicas. ¿Ok? Una de las principales herramientas que tenemos y que debemos de desarrollar es la escucha activa. Hacernos el estómago duro, ¿ok? Porque tú ves uno y dices, ah, qué bueno, qué motivador. Una charla de las que vimos, qué bueno, qué motivador. Y el otro es como, ay, no puede ser, pobrecitos. O sea, si tú pensaste eso en cualquiera de los dos y no lo viste desde la perspectiva neutral, abusado, abusada, ¿ok? Porque vamos a determinar a través de herramientas, a través de test, a través de instrumentos y de técnicas, cómo hemos de evaluar a una persona, ¿ok? Normalmente se aplica una entrevista, que ahorita vamos a ver cómo se realiza, pero, pero, eh, el psicólogo no solamente trabaja con la conducta, y sabemos que la conducta también está supeditado, determinada a ciertos procesos biológicos o a ciertos procesos orgánicos que tienen como base el desarrollo de la conducta, ¿no? Entonces, el análisis de informes médicos o la participación de familiares o la participación de otras áreas de la salud u otras áreas del desarrollo humano también sería importante tenerlas en cuenta al momento de la evaluación. Una vez que administramos esto, ¿a qué nos vamos? A integrar todo en un diagnóstico, a recopilar la información, a hacer un historial, una carpeta, un expediente. Esto es bien importante que lo hagas, porque si es un consultorio privado, normalmente se tiene o mayor frecuencia en las visitas o menor frecuencia. Si es un consultorio público, se vuelve todavía un poco más constante, pero con con una periodicidad marcada o delimitada, ¿no? Entonces, pues es importante que se tenga este expediente, es importante que se integre, que se coloquen fechas, que se coloque motivos de consulta, que se coloque prioridades, situaciones a tratar, hipótesis iniciales, para que tengamos un parámetro amplio. ¿Para qué? Para poder elaborar un informe. Y aquí
Aquí es el famosísimo te lo dije de toda la licenciatura, el famosísimo te lo dije de toda tu formación educativa o académica. Porque imagínate un psicólogo que no tenga sintaxis, que no conozca reglas de gramática, de ortografía, de signos de puntuación, que no sepa elaborar un correcto elaborar un párrafo de manera correcta utilizando pasado, presente, futuro, por muy simple que sea, del pretérito, del copretérito, del pasado participio, de la figura en tercera persona del singular, del plural, etcétera. ¿Ok? Porque lo que tú vas a redactar va a tener un impacto tremendo en tu formación profesional, en tu percepción profesional, en tu desarrollo profesional. Entonces, cuando llegues a esta parte de la elaboración del informe, si no tienes bonita letra, si no tienes una gran capacidad de redacción, es momento que te vayas a un cursito o que te pongas a leer de manera autodidacta y corrijas muchas de las observaciones que se te han hecho. Abusado cómo hablas, pero más abusado en cómo escribes. ¿Ok? No es regaño. Tenemos como herramientas comunes las entrevistas, la observación y los test. Vamos a hablar de la entrevista. La entrevista, una herramienta fundamental en la evaluación para cualquier paciente, nos sirve para obtener información, establecer un diagnóstico y diseñar un plan de tratamiento. Sí, la primera consulta tiene que ser para escucha, la primera consulta tiene que ser para recopilar información, la primera consulta tiene que ser para diseñar un plan de tratamiento. De ti va a depender que sea aburrido, que sea profesional, que sea ético y que se continúen con las sesiones. Ok, hablábamos hace algunos días de el ambiente de confianza y de respeto. Vamos a utilizar preguntas abiertas en la entrevista, preguntas cerradas, preguntas detonadoras. En la clase en vivo te voy a enseñar cómo se hace. Expectativas del paciente, qué espera, por qué vino, la razón de la canalización, quién lo canalizó, edad, fecha de nacimiento, número de hijos, número de matrimonios, etcétera. La intención no es aplicar un juicio, ¿ok? No estamos ahí como para decir, segundo esposo, o sea, no, es para entender la situación económica, política, social, pedagógica, el contexto a través del cual el paciente está inmerso. ¿Ok? Hay que hacernos de estómago duro para identificar patrones de pensamiento correspondientes a ciertos contextos, a ciertos perfiles, a ciertas culturas, a ciertas clases sociales. No está mal decirlo. Lo que está mal es no hacerlo. ¿Ok? Para entender la naturaleza del problema. Y ojo, no hay que hacer lo que hicieron acá en la charla, no puedes hablar desde el privilegio, habla desde la razón, no te adelantes a los procesos, no quieras, escucha eh, para entender, no escuches para opinar, no te adelantes a procesos, escucha, indaga, observa el lenguaje corporal, cómo se para, qué dice, cómo lo dice, no etiquetes, tampoco trates de clasificar, entiende a la persona, ¿ok? Conoce al paciente, establece una relación terapéutica que sea muy clara. Tú sabes que desde los tiempos de los orígenes de la psiquiatría y de la separación de la psicología existe un vínculo de confianza y existen vínculos emocionales que se traspasan. No seas el psicólogo que utiliza las emociones como una herramienta para desarrollar una profesión. Sé el psicólogo que da soluciones, que establece vínculos, pero que también establece límites, que compromete al paciente al tratamiento, que define el tratamiento, que utiliza la razón, que se fundamenta, que ofrece soluciones. No lo veas tampoco como un trabajo. Recuerda que estudiamos las relaciones humanas
con un enfoque humanista. Velo como una forma de aportar o de ayudar desde la experiencia profesional. ¿Ok? ¿Cuáles son las características claves? Observación, escucha, el ambiente de confianza y la relación profesional. Nunca dejes que se rebasen estos límites. La primera parte de la primera sesión es esta. Tanto tú como el cliente, el paciente, el consultante deben de atravesar un proceso de adaptación. ¿Ok? Somos seres humanos y conectamos de distintas formas. Te voy a dejar 2 apoyos para que observes cómo se hace una entrevista, porque te voy a dejar una tarea. Déjale cambio acá. Obsérvalos, analízalos y nos vemos ahorita con un ejercicio para que veamos cómo andamos ahí de las emociones y de la experiencia. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más.